Se enteró que el hijo que nacería era de su mejor amigo y no de él en pleno parto, y lo que le pasó nadie lo esperaba. Christian era un apuesto joven que desde que tenía memoria de sí se había visto rodeado de toda clase de cumplidos por su belleza. Desde que era apenas un bebé, su madre había tenido que detenerse varias veces en la calle mientras paseaba con él, pues las personas no podían dejar de mirar al niño y de decirle lo hermoso que era. Cuando empezó a estudiar y tuvo a sus primeros compañeros, la situación se fue complicando poco a poco. Las niñas del salón querían estar siempre cerca de él y todas querían ser sus novias. Esa situación empezó a generar en los tiernos corazones de los niños una primera idea de lo que era la envidia. Desde entonces su único y leal amigo fue Abelardo. Abelardo parecía ser el único que no envidiaba la situación que él tenía con las niñas y tampoco se sentía disminuido por la apariencia física de su amigo, porque Christian, a medida que pasaban los años, continuaba manteniendo su belleza. A pesar que desde niño había recibido muchos elogios, Christian no se había convertido en un hombre vanidoso. Era seguro de sí mismo y estaba satisfecho con su vida y con su apariencia, pero en ningún momento asumió una posición de superioridad con quienes le rodeaban. Por eso, por su sencillez y su humildad, Christian se ganaba aún más el afecto de todos. Había logrado hacer muchos amigos a lo largo de su vida, pero también se había ganado muchas envidias. Además, la relación con su familia se había visto resquebrajada en los últimos años. El padre los había abandonado y había formado otro hogar, y la madre había perdido su interés por la vida. Los hermanos se habían ido ya y todos sus parientes más cercanos habían sucumbido también a la envidia y lo alejaban por creerlo narcisista, sin darse la oportunidad de conocerlo. Por eso la única persona con la que Christian realmente podía contar era con Abelardo. Su amistad había resistido el paso de los años y ahora, cuando ambos tenían 22 años, eran más cercanos que nunca. Para Christian, su amigo era su familia y lo adoraba por eso. Ambos temían que cuando alguno de los dos tuvieran pareja, su relación cambiaría, pero cuando Christian se enamoró de Ana y comenzaron a salir, siguieron siendo tan buenos amigos como antes, y Ana también le había tomado un gran cariño a Abelardo, al punto de que ya ninguno concebía un espacio en el que no estuvieran los tres juntos. Pero era una relación de doble filo, porque en realidad eran muy pocos los momentos que Christian podía pasar a solas con Ana como pareja. Ellos estaban tranquilos, pero no sabían que tiempo después esta falta de intimidad y de compartir en soledad les traería graves consecuencias. Entre tanto, la relación de Christian y Ana se fue tornando cada vez más seria hasta que 3 años después, él finalmente le propuso matrimonio. Ella aceptó de inmediato y, como era de esperarse, Abelardo fue su padrino de bodas. Todo parecía un sueño. La madre de Christian había recuperado su alegría al ver a su hijo tan feliz y estuvo completamente dichosa cuando anunciaron su embarazo. Todo era perfecto, ambos eran hermosos y saludables y seguramente así sería su bebé. El embarazo de Ana pasó sin contratiempos y finalmente llegó el día del parto. Christian estaba tan nervioso como si fuese él mismo el que daría a luz a la criatura. Abelardo, mientras tanto, intentaba calmarlo, pero cuando vio a Ana se puso tan nervioso como su amigo. Ana, en cambio, estaba tranquila, aunque con cierta expresión de inquietud en el rostro, como si temiera algo más allá del propio parto. Pero nadie se fijó en su actitud en ese momento, ansiosos como estaban por conocer al bebé. Cuando finalmente el bebé nació, el momento que todos esperaban que estuviera lleno de dicha y de lágrimas de felicidad ante el nacimiento del fruto del amor entre Christian y Ana, se tornó en un infierno. Cuando la tormenta hubo pasado, Christian no supo explicar cómo lo había sabido, pero ese día apenas miró al niño recién nacido, su intuición le dijo que el bebé no era de él.
y Ana, débil después del parto, confirmó sus sospechas sin resistirse. El hijo no era de Cristian y en cambio era asombrosamente parecido a Abelardo, pues había nacido con una ondulada cabellera negra cuando Cristian y Ana eran rubios. Para Cristian, saber que el bebé tan esperado no era suyo no fue tan doloroso como saber que el padre era su mejor amigo. Abelardo lo había traicionado después de 20 años de amistad incondicional, después que Cristian le jurara que a él le podría confiar su propia vida y todo lo que tenía. Nada, ni siquiera la traición de Ana fue tan dolorosa para Cristian como la que le había hecho Abelardo. Entonces su pobre y roto corazón no pudo soportar el peso de tantas emociones y sufrió un infarto. De inmediato los enfermeros salieron de la sala de parto con Cristian en brazos, corriendo para salvarle la vida. La angustia que sufrió Ana y Abelardo en ese momento fue indescriptible, y la madre de Cristian, que había salido hacía muy poco de la depresión, vio cómo su vida volvía a nublarse nuevamente. Sabía que si su hijo moría, ya no habría nada que pudiera salvarla de caer en los pozos más oscuros de la desesperación. Entretanto, no pudo más que recriminar a Ana y a Abelardo por lo que le habían hecho a su hijo. Ellos estaban avergonzados porque en realidad no tenían ninguna explicación que justificara una traición tan vil. Simplemente Ana y Abelardo se habían dejado llevar por la pasión que llevaban tras beber unas copas, mientras Cristian los había dejado solo en casa un momento mientras iba a visitar a su madre. Por suerte, el infarto de Cristian no había sido mortal y poco a poco se recuperó. Pero el dolor, en cambio, nunca se le fue. Decidió, por su propio bien, alejarse de los dos y cortó todo tipo de comunicaciones con ellos. Necesitaba olvidar, pero era imposible olvidar cuando toda aquella gente que le tenía envidia llegaba a burlarse diciéndole que su belleza no le había servido para nada, pues había perdido lo que más amaba. Superar su dolor no fue fácil, pero Cristian se sorprendió de lo mucho que su madre podía apoyarlo ahora. Ella ya sabía lo que se sentía la traición y con todo su amor lo ayudó a salir de su tristeza. Con el tiempo, Cristian pudo rehacer su vida. No le fue fácil recuperar su confianza, pero gracias a Milena, quien se convirtió en su amor para toda la vida, y a su madre, que lo apoyó hasta el final, Cristian logró perdonar a quienes le habían hecho daño, y de corazón les envió los mejores deseos donde sea que estuvieran. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.